Curso de Leyes Noágidas Almohadilla 6, Advertencia a misioneros y pseudoprofetas del Rab. Ariel Grossman. Se aclara que esto es en parte una transcripción y contiene mucho resumen y muy probablemente y sin intención del transcriptor tiene errores, por los que me disculpo con el rabino Grossman y con ustedes. En caso de tener alguna observación para el transcriptor referirse a Rafael Quintela sczdistribución@gmail.com. Salom, salom a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del curso de Leyes Noágidas, donde aprendemos las leyes del pacto que hizo el Eterno con Noaj, Noé, y toda su descendencia, el pacto del arco iris, el pacto moral universal que Dios hizo con toda la humanidad para vivir una vida significativa, una vida llena de bendición con todas las promesas que Dios asegura a los gentiles justos que cumplen y observan estas leyes. Estamos estudiando el libro del Rabino Weiner. Dedicamos esta clase con el auspicio del Gran Templo Paso de Buenos Aires a todas las personas que se contactaron con nosotros y nos dicen: Rabino, queremos tener parte en el mérito de la difusión de la Torá. Queremos apoyar la difusión de la Torá, por eso dedicamos clases, patrocinamos las clases para mérito, éxito, salud y bienestar de cada uno de nuestros familiares. Grande es el poder de la Torá para invocar ayuda, éxito y salvación. Históricamente fue siempre así. Estamos en el capítulo 2 del libro Seba Mitzvot Hachem, 7 principios divinos del Rabino Weiner. El versículo, Génesis capítulo 9, versículos 12 a 13, expresa: y Dios dijo: esta es la señal del pacto que he puesto entre mí y vosotros, y entre todo ser viviente que está con vosotros para la eternidad. Mi arco he puesto en las nubes, y será la señal del pacto entre mí y la tierra. Así como el arco iris tiene 7 colores, cada color es referente a uno de los preceptos universales. Este es el pacto que Dios hizo con el ser humano y es el pacto vigente hasta el día de hoy para todos los seres humanos. Esta es la espiritualidad del humano. Estas palabras fueron dichas a Noaj en el mes de Kislev, pues Noaj salió del arca el día 28 de Yesván, luego construyó un altar, como expresa el versículo. Génesis capítulo 8 versículo 20, y Noaj construyó un altar para Dios y tomó de todo animal puro y de toda ave pura, y sacrificó holocaustos en el altar. Dios bendijo a Noaj y le recordó las leyes noágidas y le permitió matar animales para comer su carne y aprovecharlos enteramente, pero sin comer una parte del animal cuando éste aún esté con vida. Dios también le recalcó la prohibición del asesinato, del derramamiento de sangre humana inocente y estableció con él y toda su descendencia un pacto de vida mostrándole el arco iris. El pacto del arco iris es un pacto de vida. Las leyes noágidas son un pacto de vida y eso es lo que venimos a desarrollar en este curso. El pacto de vida que tiene mandamientos, órdenes y prohibiciones. Estas leyes son un manual de instrucciones con parámetros con el cual Dios alumbra al ser humano para que vaya por un camino recto, que marche con Dios en la vida, que acceda al mundo venidero, que es el mundo de las almas después de este mundo y que acceda a las recompensas de este mundo prometidas en la Torá. De eso hablamos y ese es el estudio que hacemos en este curso de leyes noágidas. Las leyes de las que continuaremos hablando hoy están en el título del capítulo 2 del libro del Rabino Weiner, Advertencias a los misioneros idólatras y pseudoprofetas. En la idolatría pasa que los idólatras están convencidos que el idólatra es la que hace el otro que no es de su denominación religiosa, pero cuando estudias la Torá, te das cuenta que todo lo demás es idolatría. En la anterior clase explicamos qué es un misionero idólatra. Vimos que se refiere a la persona que viene a convencer a otros y del cual hay que alejarse. Mencionamos que esa persona tiene una pena muy grave ante el Eterno por difundir la idolatría. Ahora vamos a hablar de los pseudoprofetas. ¿Por qué digo pseudoprofetas y no falsos profetas? Porque ni siquiera categorizan para ser falsos profetas. No es que es un profeta pervertido. La Torá enseña que no existen más los profetas desde hace 2300 años. Alguien que dice hablar en nombre de Dios es un pseudoprofeta, un falso, un embustero. Una persona que alega hablar en nombre de Dios diciendo haber sido enviado para aumentar, quitar, reinterpretar algún mandamiento o pasaje de la Torá o para decir que la ley de la Torá está abolida, ya sea para el pueblo judío o para la gente noágida, es un falso profeta.
Por ejemplo, que diga que el varón no judío se circuncide. No existe una orden así en la Torá. Eso es pervertir la ley de la Torá y aquel que diga eso es un falso profeta. No se puede alterar el pacto, no se puede alterar la Torá escrita ni oral. Un pseudo profeta también es aquel que habla en nombre de la idolatría, es decir, en nombre de su Dios Jesús o de algún otro ídolo, o sea el santo, la virgen o cualquier imagen, argumentando que le dijo que diga, haga o comunique a, b, c o d, ese es un falso profeta. La pena para él es pena de muerte porque eso es algo muy grave. Está prohibido hablar, dialogar, entablar debates con esas personas que dicen que una idolatría les habló o que Dios le habló. No se le debe pedir señal o maravilla para ver si es profeta o no, y si muestra una señal o maravilla hay que alejarse y no darle ninguna importancia o pensar al respecto. En primer lugar, es para no ser partícipe en la transgresión de él. Profetizar en nombre de un ídolo o decir que Dios lo mandó a decir algo parecido es una transgresión muy grave. Si yo lo escucho, aparte de ser partícipe de la transgresión de él, provoco que él hable más, que transgreda más. Para evitar que él transgreda y para yo no ser partícipe en su transgresión no debo escuchar ni rebatirle sus argumentos. Hay gente que me dice, rabino, ¿qué le digo a tal persona? O cómo me defiendo, ¿qué versículo uso? Vos no tenés que decir nada. No es tu tarea rebatir nada. Lo máximo que vos le podés decir es mira, hay un pueblo, con sabios como dice la Torá en Deuteronomio 17:11. Si tenés dudas anda al pueblo judío que te va a explicar. Pero no hay que entrar en debate a ver quién dice cómo y por qué. Te pones al mismo nivel. Acá hablamos que no estamos en el mismo nivel. El ejemplo sería como un debate de un curandero frente a un médico. Un médico no discute con el curandero porque eso le da identidad y eleva al curandero. Tienes que evitar escucharlo y debes salir de esa situación. Te levantas y te vas y de ser posible debes evitar que haya tolerancia a este tipo de personas en un grupo. Esas son acciones prácticas para hacer al respecto. Obviamente, cuando los tribunales noágidas de las naciones adopten para sí mismos esta norma, estas personas podrán ser juzgadas. Mientras que no se pueda aplicar la ley que la Torá, nosotros tenemos el deber de no ser partícipes de los mensajes o discusiones con los falsos profetas. No provocar que el falso profeta transgreda más al discutir con él y por lo tanto no darle una entidad. ¿Cómo sabemos que es un profeta falso? Como la Torá dice en Deuteronomio 13, 2-4. 2 Cuando surgiere en medio de ti profeta o quien soñare sueños, y te ofreciere signo o prodigio. 3 Si viniera a suceder el signo o el prodigio que te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a quien no has conocido, y adorémoslos. Ellos se van a apoyar en textos mal traducidos y sacados de contexto para justificar su idolatría, textos que no entienden ni quieren entender. Ellos no quieren saber que la Torá y su interpretación fue entregada al pueblo de Israel por el Eterno a perpetuidad. Te va a decir cosas en su afán por llevarte a la idolatría, a pervertir el código noágida o a tomar la Torá y cambiar su interpretación rabínica. No escuches a esos falsos profetas. Pregunta de un participante, ¿un noágida puede decir Dios me habló o me dijo? Respuesta del Rab, obvio que no porque sería una mentira. Vos pensá una cosa. Con todos los sabios que hay en el pueblo de Israel, desde hace más de 2300 años nunca apareció alguien que haya dicho que Dios le habló. ¿Cómo va a decir un noágida que le habló Dios? La idolatría, el supuesto Dios, el santo o el intermediario en realidad no existe, es algo totalmente subjetivo a su imaginación, toda la idolatría es ficción. El peligro de la idolatría es que es subjetiva. Mientras que otras transgresiones existen y tienen una identidad real. Por ejemplo, si yo tomo algo de alguien y me lo robo es una transgresión real, porque el objeto existe y yo me lo robé. La idolatría es pura ficción y emoción, es algo ficticio, es alucinación. Viene alguien y dice Dios me habló y eso es incomprobable. Cualquier persona que maneja un grupo de cualquier índole con cierto carisma puede producir situaciones de ficción colectiva y alucinaciones. ¿Cuál es la prueba?
Si todos vieran lo mismo, afuera y dentro de la secta, entonces sería verdad. Si no, es mentira. Si alguien dice que Dios le habló, lo primero que hay que hacer es escaparse para no ser partícipe en esa transgresión y para no dar identidad a la idolatría, y si puede hacer que se calle mejor, para que él no siga transgrediendo. ¿Por qué la Torá es tan severa con los soñadores, los que ven visiones, el falso profeta y el misionero idólatra? El problema es que ya no saben dónde está la realidad y la fantasía, porque ellos están todo el tiempo entre la realidad y la fantasía y no distinguen entre una y otra, dado que la persona está alienada. Pasamos al capítulo número 3 del libro, que se llama La prohibición de inventar una religión y agregar un mandamiento. Dios reveló el pacto con Noaj en Génesis 9 y luego lo refrendó en el monte Sinaí, ordenando al pueblo de Israel preservar las leyes noájidas y transmitirlas a todas las generaciones. Hay que saber que el pacto del arco iris es atemporal, es para todas las épocas y no es que en algún punto de la historia se puede abolir. Es por siempre. El versículo dice Gen 8:22. Todos los días que la tierra perdure, siembra y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no habrán de cesar. El pacto va a permanecer y por lo tanto, cualquier modificación de agregado, quitado o reinterpretado del pacto y de las leyes de la normativa noájida está prohibido, y si se hace, a eso se llama inventar una religión. Inventar una religión no quiere decir solamente construir una ideología, doctrina o religión, también es tomar algo que tiene que ser inalterable y cambiarlo. Inventar una religión es tomar partes de la Torá y decir que algunas partes, algunos versículos son de origen divino y que otros no lo son. Esto es lo que han hecho las tradiciones espirituales de filosofía religiosa de Occidente y Oriente y las religiones supuestamente monoteístas como el Islam, zoroastrismo, religión bahaí, entre otras. La Torá, que contiene a las leyes noájidas, fue entregada por Dios y no puede ser modificada. Pregunta de un participante: ¿puedo ser agnóstico hasta llegar a tener conocimiento? Respuesta del Rab: el proceso al conocimiento de la Torá es evolutivo, pero es mejor ser agnóstico y mejor todavía ser ateo que un idólatra. ¿Por qué? El idólatra tiene que hacer doble tarea. Primero tiene que desaprender lo que pensaba que sabía y reaprender todo el conocimiento del monoteísmo de la Torá. Como aprendió todo corrompido, no puede montar sobre ese conocimiento el monoteísmo de la Torá y tiene que desaprender lo que conocía. La persona que se dice agnóstica o atea ya hizo la mitad de la tarea, porque no tiene la idea de Dios desde la perspectiva de la idolatría. Porque lo que niega un agnóstico o un ateo no es al Dios de Israel racional y comprobable, porque nunca lo estudió o conoció. Al que niega es al Dios que conoce, al Dios cristiano, gracias a Dios. La persona que estudia los 13 principios del monoteísmo de Maimónides se da cuenta que es algo racional y sensato. Es algo lógico y por inferencia, la fe es consecuencia del estudio y del razonamiento. La mayoría de los llamados herejes, lo que niegan es el cristianismo y por eso son llamados así por los idólatras. El noajismo no es una religión y tampoco el judaísmo es una religión. Me refiero a religión como una construcción humana. Hablamos que son leyes divinas recibidas del Eterno y transmitidas de generación en generación por el pueblo judío. Esto le ha dado al pueblo judío la bendición divina de no ser destruido y que la Torá no sea quitada de ellos. El pueblo de Israel es hasta ahora el reaseguro espiritual en la preservación del carácter divino de la tradición espiritual de la Torá. Así como el noájida tiene prohibido modificar la ley, el judío también tiene prohibido hacerlo. Lamentablemente hay algunos grupos judíos que modifican la ley para hacerla menos estricta para la gente. Es un error total eso. Inconcebible. Cuando ustedes tengan que definir qué es el noajismo, pueden decir que es un sistema espiritual para una identidad espiritual. Es el sistema espiritual de vida para el noájida. La Torá habla de identidades espirituales. La identidad espiritual no es la religión. La identidad espiritual es eso con lo que Dios distinguió al ser humano poniéndole un alma conocedora del bien y el mal. Un alma moral. Si hay un alma moral,
Quiere decir que hay leyes sobre las cuales pueden decidir libremente si obedecerlas o no obedecerlas. Ese es el alma moral. La identidad espiritual de una persona no judía es ser Noáhida, hijo de Noé. No solo nos referimos a la identidad biológica de hijo de Noé como último remanente de la humanidad después del diluvio. Nos referimos a la identidad espiritual contenida en esa humanidad. Dios preservó a Noé y a su familia en el arca, pero no fue para que salgan y hagan lo que quieran. Dios les permitió salir y poblar la tierra, pero para ello les dio leyes de vida, las leyes noáhidas. Hizo un pacto con Noé y su descendencia para que vivan de acuerdo a las 7 leyes noáhidas y sus interpretaciones. Como señal del pacto creó el arco iris como un reaseguro para que el mundo no sea nuevamente destruido cuando pase que colapse por la corrupción, la degeneración y la violencia que hubo antes del diluvio. Es así que saberse noáhida es una identidad espiritual vinculada espiritualmente por el pacto que hizo nuestro ancestro Noaj con el Eterno. Ser israelita también es una identidad espiritual. Israelita, hijo de Israel y el noáhida son las dos identidades espirituales establecidas en Torá. Hijo de Noaj e hijo de Israel. Los hijos de Israel en realidad eran hijos de Noaj porque todas las personas del mundo salieron de Noaj, pero en un punto de la historia aquellos hijos de Noaj que venían de la simiente de Chem, Sem, de los semitas, de la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese pueblo cuya historia se desarrolla en todo el libro de Génesis, que fue esclavizado en Egipto y del que luego se describe su historia hasta llegar al pie del monte Sinaí en Éxodo 19. A ese pueblo, Dios le cambió su identidad espiritual y les llamó los hijos de Israel. La identidad espiritual judía es de un grado distinto. Al aceptar la Torá como herencia, el pueblo judío experimentó una transformación en su ADN espiritual, gracias al mérito de sus antepasados. Esto les otorga un propósito y función espiritual distintos, capacitándolos para vivir de acuerdo con leyes de vida mucho más estrictas. Podemos ejemplificarlo en cierta medida con el caso de un juez, un militar o un clérigo, que frente a un civil tienen otras normas de conducta más estrictas y cuyo incumplimiento puede acarrear consecuencias legales. Por su función social, ellos deben guardar otro estándar de comportamiento, lo que conlleva penalidades y sus recompensas. Las personas que se desempeñan en estos trabajos son equivalentes frente a los civiles, pero no iguales. Reconocerse como hijo o hija de Noaj es asumir una identidad espiritual. Esa identidad no es meramente simbólica, sino que posee un sistema espiritual propio que le corresponde de manera precisa. Dicho sistema, las 7 leyes universales, fue diseñado por el Creador para ajustarse a la naturaleza espiritual del ser humano noáhida y le permitirle alcanzar su plenitud mediante su cumplimiento. ¿Por qué lo llamamos sistema? Porque no es solamente una normativa que le indica lo permitido o prohibido, lo conveniente e inconveniente, aquello que determina que sea culpable o inocente frente al Eterno. No es solamente eso. Nosotros en estos cursos estudiamos esas normas y nos referimos a esa dimensión normativa pero también a otra serie de dimensiones. Está la dimensión filosófica, emocional, del carácter, la dimensión mística de la cábala y otras. Hay muchas dimensiones regidas dentro del sistema espiritual noáhida llamado noajismo. Estas palabras son las que reemplazan a religión. Porque religión es una construcción humana y es una doctrina desarrollada y eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Acá hablamos de leyes morales universales atemporales entregadas por Dios para el ser humano. Cuando hablamos del sistema de leyes noáhidas, hablamos de leyes que también han sido reconocidas por ambas cámaras del Congreso americano y año tras año son refrendadas. Este pacto también ha sido refrendado por diferentes ciudades en Europa, en Latinoamérica y por la ciudad de Buenos Aires. Los parlamentos y los poderes ejecutivos de muchos países y ciudades se han adscrito a este pacto. Con estos actos se reconoce a las 7 leyes noáhidas como la tradición histórica de valores y principios éticos que forman la base de la sociedad civilizada. Destacan que estos principios han sido fundamentales desde los orígenes de la civilización y que su ausencia pondría en peligro el orden social. Aunque esta acción no constituye una ley formal, sí representa un reconocimiento oficial del valor ético de estas leyes.
Mencionamos esto porque mucha gente dice en su ignorancia que el código Noahida es un invento de los rabinos. Pero el código Noahida es totalmente real y sumamente serio. Comentario de un participante: entonces andar en rectitud es cumplir con responsabilidad y ética las leyes ordenadas por el Eterno y al obedecerlas somos rectos en verdad. Respuesta del Rab: exactamente. Como lo dice la Torá, Dios nos invita a marchar con Él por la vida. ¿Qué quiere decir marchar con Él por la vida? Eso fue lo que Dios encontró en Noaj. Dice la sección de Noaj en Génesis 6:9, Noaj era un hombre justo y marchaba con Dios. También dice que Abraham marchaba con Dios. Toda la gente justa en la Torá marchaba con Dios. ¿Por qué? Porque cumplían con responsabilidad y cuidado las leyes mandadas por el Eterno, y eso es lo que dice el profeta Miqueas, en el capítulo 6:8. ¿Qué quiere de vos Dios? La gente siempre dice, ¿cuál es mi propósito en la vida? Siempre lo indicamos. Tu propósito en la vida son las tres cosas que dice el profeta Miqueas, y eso es solo hacer justicia, y amar la misericordia, y andar humildemente con tu Dios. Explicamos siempre en nuestras clases que no es tan importante el deseo del corazón de querer hacer las cosas correctamente, sino lo principal es conocer el código Noahidas para saber qué hacer para actuar correctamente. Si solamente tenemos buena voluntad y no conocemos lo que Dios manda en el código Noahida, podemos llegar a hacer desastres. La mayoría de las personas, cuando se dan cuenta de que la idolatría es mentira y por su desconocimiento de la Torá, lo primero que hacen es agarrar las cosas judías y empezar a practicar algunos mandamientos que son ordenados exclusivamente para la identidad espiritual del pueblo judío. Hacer eso está prohibido porque es inventar una religión. El Noahida tiene otra identidad espiritual en la que, para cumplir con su propósito espiritual en la creación, lo que se adecua a todas las dimensiones de su identidad es vivir conforme al código Noahida que estamos estudiando. La gente en general no lo sabe todavía, lo sabrá más adelante en cuando empiece a florecer en todo el mundo el código Noahida. La gente piensa que está haciendo bien al tomar algunos objetos y cumplir algunos preceptos sin saber cuáles son exclusivos para el pueblo judío y cuáles determinó el Eterno que también son adecuados para la identidad Noahida. Con esto están violando el pacto Noahida. Están repudiando su identidad espiritual. Es como que un varón se vista de mujer. Es un repudio a Dios. Es como decirle a Dios, Dios, me creaste mal y te equivocaste en mi creación. Yo me siento mujer y soy un varón. Muchas personas creen que convertirse al judaísmo es algo similar a cuando, en su pasado, adoptaron una religión como el cristianismo. Sin embargo, esa comparación es equivocada. No se trata simplemente de cambiar de etiqueta o de adoptar costumbres externas. Sería como pensar que, por vestirse con ropa tradicional china, una persona ya se convierte en china. Para realmente serlo, debería vivir entre los chinos, pensar y sentir como ellos, y transformar su carácter hasta que su identidad interior se asemeje a la suya. Y aún así, esta comparación solo alcanza parcialmente la profundidad de lo que significa convertirse al judaísmo. Porque la conversión auténtica no es solo un cambio de estilo de vida o de pensamiento, es un proceso espiritual profundo, en el que el alma misma se transforma y adquiere una nueva esencia, con consecuencias eternas para su vínculo con el Creador. El pacto Noahida tiene su propio camino de elevación, que también requiere esfuerzo, trabajo interior y compromiso constante. No es que solo el judaísmo implique exigencia o disciplina espiritual. El pacto Noahida, por su parte, posee su propio marco de leyes y responsabilidades, perfectamente adecuadas a la esencia espiritual del ser humano Noahida. Por eso, la persona debe aprender a reconocerse y apropiarse de su identidad espiritual Noahida, descubriendo el valor y la santidad que hay en ella. Su tarea es desarrollar lo que le es propio, no imitar lo que pertenece al pueblo de Israel. Pretender adoptar una identidad o una práctica que no le corresponde no solo confunde su propósito, sino que constituye una transgresión espiritual. Cuando la gente descarga o compra un libro de rezos judíos, un sidur, y pretende orar con él comete muchas transgresiones.
El Sidur está escrito para judíos porque dice, nosotros tu pueblo de Israel, lo dice nuestro padre Abraham, pero él no es del pueblo de Israel, su ancestro no es Abraham. Está dirigiéndose al Eterno con mentiras. El Salmo 145 nos dice que Dios está cerca a todos los que le claman con verdad. Esta persona le clama con mentira. Dios entonces se aleja de esa persona. En la intención de querer hacer las cosas bien, por no saber cómo hacerlas se daña a sí mismo. Hace mal. Por eso es tan importante saber esto que estamos aprendiendo. Por eso no debes asumir preceptos judíos sin saber pensando que lo estás haciendo bien, sino tenés que hacer lo exacto que Dios te mandó. Porque la palabra mitzvah quiere decir mandamiento. Él te manda y no es que vos inventas lo que te gusta, lo que te parece bien o lo que vos sentís que está bien. Esto es algo muy serio y tiene consecuencias serias. Primero tenés que aprender lo que hay que hacer para hacerlo. La gente en su desconocimiento dice, Rabino no sabe, gracias a los mesiánicos y a las raíces hebreas conocí la Torá. No. Es totalmente al revés. A pesar de estar en el lodo ese, a pesar de estar en el fango más profundo de la idolatría que son esos mesiánicos, Dios te tuvo piedad y te sacó de ahí. No es gracias a ellos, es a pesar de ellos. En el libro del Rabino Weiner que estamos estudiando, en el inciso 1 copia 2 capítulos enteros de la codificación de Maimónides de 1000 capítulos sobre leyes noágidas del libro de Sofim, Jueces de Maimónides, Leyes de Reyes capítulos 8, 9 y 10. Dice así. Mosé heredó el conjunto de los 613 preceptos al pueblo de Israel. Como está escrito en Deuteronomio capítulo 33 versículo 4. La Torá que nos legó Mosé es herencia para la congregación de Jacob. Todo aquel que quiere participar del pueblo judío debe hacer antes una conversión. O sea, el judaísmo no es genético por madre solamente sino nativo o por opción también. Pero si la persona que no quiere ser judía nadie lo induce. Sabemos que el judaísmo no es proselitista. Dios ordenó a Mosé al pie del Sinaí que también debe inducir, insistir, inspirar a todas las naciones a asumir los preceptos, mitzvos, que estaban ordenados a Noaj. Esta orden de Dios a Mosé de inducir, inspirar, enseñar a las naciones sus leyes propias en el pacto noágida, no es únicamente un deber del pueblo judío, sino es obligación de cada noágida. Todo el que está capacitado y puede inducir, y subrayo la palabra inducir, a que se observen las leyes noágidas, debe hacerlo. Cada uno en su nivel de influencia. Lo que nosotros sugerimos a todos los noágidas practicantes es que dirijan a las personas interesadas hacia aquellos rabinos o mores, maestros autorizados, que ya se dedican a la enseñanza de las leyes noágidas y que los apoyen compartiendo su contenido. Ese es el modo más práctico que el noágida difunda las leyes noágidas. El deber está para todos. Para judíos y para noágidas en sus diferentes grados de responsabilidad, ámbito de acción e influencia. La palabra es inducir. ¿Por qué inducir? Porque no es que la persona va a obligar a otra, Dios libre. Son las naciones las que deben incorporar más leyes del código noágida en su legislación, como ya hicieron con gran parte del código. El color violeta del arco iris representa eso, crear tribunales de justicia. Gran parte de las naciones ya incorporaron parte del código noágida, aunque no sepan que parte de sus leyes provienen del código noágida y no conozcan ese nombre, ya tienen esas leyes incorporadas. ¿De qué depende esta incorporación? Depende de la presión que ejerzan los noágidas para ello. Las leyes se incorporan al sistema judicial a través de la presión y la representación política. Vamos a ver más adelante cuando hablemos de ese precepto. Cuando uno ve el arco iris tiene que recitar un agradecimiento por el pacto y se dice así. Bendito eres tu eterno soberano del universo que recuerda el pacto y es fiel a su pacto. Cada vez que sale el arco iris Dios nos está recordando el pacto noágida. Compartan esta clase y los espero los martes en el canal de YouTube Luz de la Torah para el curso Luz de la Torah y el jueves para el curso de leyes noágidas. Gracias por participar. Salom, Salom. Nota.
Su apoyo es importante para la difusión de la luz de la Torá y tiene el mérito que establece la Torá en esta vida y en la venidera. Para realizar su generosa colaboración puede acceder a acceso QR en el documento PDF adjunto.